Bueno, esta es la última parte de este programa. Comenzamos hablando de un asunto muy concreto y ese asunto, como si fuera un árbol, fue creciendo, se ramificó y ahora tenemos una fronda en la que lo que está aquí, al menos en esta conversación, en esta mesa, en esta plática, lo único que está en entredicho es la capacidad del Estado para actuar como tal. Ese es el riesgo que ven los señores diputados, la señora diputada, y eso es lo que nosotros nos debemos preguntar. ¿Está el Estado actuando y operando de acuerdo con las funciones que le son propias o no? Diputado. Bueno, yo me iría un poco a lo que se comentaba y lo combinaría con lo que dice Rafael. Primero que nada, tiene que haber un diagnóstico muy claro, sin tapujos, objetivo, profesional, serio, de todo este entramado de violaciones a los derechos humanos, de desapariciones forzadas, de ejecuciones. O sea, se requiere llegar a la verdad no solo de los hechos en Iguala, sino lo que está pasando en el país. Y en ese sentido me parece que lo primero es que no puede haber impunidad y tampoco puede haber instituciones que estén al margen del escrutinio. Tiene que revisarse desde el presidente de la República hasta el alcalde del municipio más modesto, pasando por los funcionarios, tanto el Procurador General de la República, la Defensa Nacional. Yo, por ejemplo, quiero comentar que hemos sido insistentes en tener una reunión con el general secretario de la Defensa, porque nos parece que hubo omisiones del Batallón 27 en Iguala, y esta solicitud generó cierto resquemor, cierta urticaria en algunos, que como veíamos al ejército, pero aquí yo lo que digo es que no puede haber intocables. Si hay malos elementos en el ejército hay que decirlo, no estamos cuestionando la institución, que nos merece respeto, pero ya está el caso de Tlatlaya, donde los hechos fueron el 30 de junio y tuvieron que pasar varios meses para que finalmente explotara la verdad, que había sido una ejecución de gente que ya estaba inerte, que estaba ya rendida y que finalmente fueron masacrados. Entonces nos parece que en el caso de Iguala también te tiene que llegar a la verdad. En el caso del ejército nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón. También me parece muy importante lo que aquí se ha dicho de cómo se emplean los recursos para la seguridad pública. Hay una centralización de los recursos. 4.500 millones es el presupuesto que se está mal ejerciendo para la Gendarmería Nacional este año. El año anterior fueron 1.500 millones, van 6.000 millones de pesos y todo está centralizado. Y vemos que en los municipios fue un fracaso la certificación, el mando único no está operando, siguen los delincuentes tomando el control, y el caso pues, más extremo es el de Iguala quizá y el de Cocula, pero en general todo el entramado de las policías en el país se tiene que revisar. Y otro tema muy importante, y parece que ya empieza a haber correcciones, es el del organismo que vigila los derechos humanos en el país. Enhorabuena que Raúl Plasencia no va a repetir, me parece que esto es un primer mensaje positivo. Esperemos que el que llegue tome nota de que no va a haber ninguna contemplación si se vuelve a equivocar como Plasencia, y me parece que si mejoramos la seguridad pública, los derechos humanos y no hay intocables en el Estado mexicano, vamos a poder avanzar en que esto se resuelva de fondo. Muchas gracias, diputado Mejía. Señor diputado, por favor. Claro. Diputado Robledo. Gracias, Rafael. Yo creo que aquí estamos viendo una de las peores crisis de México en materia de derechos humanos, en materia de procuración de justicia y en materia de la aplicación o la ejecución final de lo que debe hacer un aparato de gobierno en materia de protección de la integridad de las personas. Y tiene todo su raíz en una impunidad que en México ha sido la madre de todos los vicios que hemos estado teniendo como gobierno. Aquí no le pasa nada al que se porta mal. Aquí no le pasa nada al delincuente, no le pasa nada al corrupto, no le pasa nada al mal gobernante. Aquí no pasa nada cuando alguien se porta mal. Y si en este momento estamos viendo cómo están tratando de hacer cuanto malabar esté al alcance de la Procuración de Justicia para hacer parecer que encontraron algunos indicios de lo que los
padres de los muchachos están tratando por lo menos de conocer cuál es la verdad al respecto del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues estamos pensando que más que procurar justicia, lo que se quiere es administrar un conflicto para saber de qué manera salir al paso con otra nota, inclusive más escandalizante, como es la de la Casa Blanca de la pareja presidencial. A mí me parece que lo que tiene que pasar en México es una refundación de los aparatos de procuración de justicia, de que terminemos ya con la impunidad en México, para que la corrupción sea uno de los males que se pueda combatir a partir de entonces. Nada más está, no son necesarias más leyes como luego se quiere aparentar, ni más pactos que ya están tan devaluados ahora después de que ni siquiera alguna de las reformas esté funcionando plenamente, para poder tener nosotros cómo hacer que las leyes realmente se apliquen en México, se apliquen para todos y tengamos las consecuencias esperadas para aquel que transgrede la ley. En este momento no vamos a ver más que eso. Yo no espero que haya una consecuencia merecida para todos los que estuvieron involucrados, porque estábamos hablando desde el gobernador con licencia y toda la complejidad de actores que hicieron posible que una pareja coludida con los narcotraficantes estuviera gobernando todo un municipio. Me parece que no es el único, seguramente en Tamaulipas, en Coahuila, seguramente en Michoacán está pasando esto también, en muchos otros estados, así que es una crisis de gobernabilidad a partir de una impunidad rampante que existe en México. Hay que combatirla y eso tiene que ver con eliminar la corrupción en todos los sentidos. Muchas gracias, señor diputado Alfonso Robledo. Diputada Aguilar, ¿está el Estado mismo en el filo de una barranca? Estamos viendo que, a ver, todos ustedes han coincidido de que esto es la evidencia de un fracaso sistémico. Es más o menos como lo han dicho en términos generales. ¿Qué pasa si ese fracaso persiste? ¿Cuáles son las consecuencias previsibles más allá de lo gubernamental? ¿Cuál es la crisis del Estado y qué puede ocurrir si el Estado no corrige a través de la única encarnación que el Estado tiene para su operación, que es el gobierno o los gobiernos? ¿Qué pasa si esto no se corrige? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a ocurrir? Había un dicho de Mao que decía que cuando la pradera estaba seca, un chispazo bastaba para encenderla. Entonces hay que ser cuidadosos con ese tema. Y la gente, y discúlpenme lo que voy a decir ahora, pero la gente en las calles, en las marchas dice, México no ha estado en luto, México está encabronado. Entonces, si el Estado no tiene la capacidad de responder a esto, la gente evidentemente va a buscarse de manera organizada, de alguna manera, ¿no? O desorganizada, de alguna manera acercarse a lo que el gobierno no le está dando, que es justicia. Porque mira, y con esto quiero concluir, había aquí un México antes de lo de Ayotzinapa, donde parecía que las reformas y las portadas del Rolling Stone y las portadas del Time era lo que describían a un México que decía el presidente que era el México moderno. Y por otro lado estaba el México real, el México de los pobres, el México de la gente que está tratando de hacer un día a día, el México que no le respondían y que no hacía lógica con estas reformas estructurales del presidente. Eso causa la más grande desaparición en la historia de México, de desaparición forzada. 43 personas es en la historia de México el mayor número de personas que han desaparecido en una sola ocasión. El gobierno ha querido darle carpetazos y por eso retomo lo que decía el diputado Mejía. La administración de la información ha querido darle carpetazo a este tema. Primero a ver si se iba el gobernador, se resolvía, luego los abarca, y ahora vamos a ver. Y el ejemplo claro es que no están aquí ni el PRI ni el Verde, que aparentemente ya no quieren hablar del tema porque es como si ya se hubiera acabado. Pero hay que hacer un análisis de qué es lo que sucedió en Iguala ese día. Primero, la policía estatal sabía, el gobernador sabía que había estos enfrentamientos y no intervino. Omisión del gobierno del estado. El ejército fueron y le pidieron ayuda, le tocaron la puerta y no intervino. Dice el procurador que qué bueno que no intervino, porque si no hubiera apoyado a las policías municipales que estaban operando para el crimen organizado. Y luego el Estado mexicano o el gobierno federal tarda 11 días en tomar el caso y el presidente 30
33 exactamente, para recibir a los familiares de las víctimas. Eso es lo que describe Iguala y eso es lo que describe el Estado y eso es lo que causa indignación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me parece que, como dijo el diputado, más allá de este pacto por la seguridad y justicia, lo primero que se tiene que hacer es que se clarifiquen las cuentas del presidente y de su esposa. Si vamos a hacer un pacto contra la impunidad y contra la corrupción, bueno, que empiecen con el ejemplo, que clarifiquen los bienes que tienen, que clarifiquen los vínculos que tienen y por qué cancelaron lo del Tren México-Querétaro. Y entonces estamos hablando en serio. Y luego que atiendan el caso Montiel, muy cercano al presidente. ¿Por qué está en la impunidad del señor Montiel? Y luego que hablemos de cómo se van a fincar responsabilidades en el caso Iguala y entonces la gente va a empezar a creer en el Estado. Mientras esto no suceda, México va a seguir encabronado. Rafael, yo nomás Tenemos un minuto. quiero sumarme a lo que decía Lilia y Alfonso. Si la cabeza del sistema político, de la jefatura de Estado, si el comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país está acusado de corrupción, el Estado no va a funcionar. O sea, tiene que haber un deslinde muy puntual de cómo tienen esa riqueza inexplicable. O sea, me parece que un gobierno de corruptos, una cleptocracia, como la que empieza a prefigurarse en el país, que la cleptocracia es el gobierno de los corruptos, no va a poder salvar la crisis sistémica y humanitaria que vive el país. Bueno, pues eso es lo que usted ha escuchado, ese es el análisis a partir de un hecho tan trágico y tan de raíz inhumana. Todo esto empieza a ramificarse y termina en el antiguo mal mexicano que todos hemos conocido a lo largo de la historia, que es la corrupción. Gracias por su atención. Gracias a ustedes, gracias por participar.